Vamos a desarrollar el día de hoy una vez más un ejercicio muy práctico y muy didáctico para lo que viene a ser la necesidad del ingreso a una universidad. Obviamente el comprenderlo es de mucha utilidad y bueno, a ver, esperemos que te guste bastante, ¿ya? A ver, nos dice, si el polinomio p de x es igual a x al cubo menos 9x al cuadrado más 27x menos 27. Hay el resto de dividir p de x, o sea el polinomio p de x por, bueno, acá hay otro polinomio que sería x menos 3 menos, bueno, raíz cúbica de 7. Estos son los valores que nos están dando acá. El tema entonces es obvio que está claro, clarísimo. El tema se trata acerca de la división polinómica. Vamos a hacer entonces eso. Diremos entonces en la división polinómica. Pero dentro de la división polinómica tenemos diferentes tipos de teoremas para poder aplicarlos. Por ejemplo, tenemos el teorema de Horner, el teorema de Ruffini, tenemos también, por ejemplo, el teorema del resto, los divisores binómicos, etcétera, etcétera. Pero es obvio que nosotros ya sabemos y estamos orientados hacia dónde vamos a trabajar, debido a que acá me dice hay el resto. Entonces, si me hablan acerca del resto, es obvio que ya estoy pensando en hacer el teorema del resto. Claro que sí. Entonces, ¿en qué constan el famosísimo teorema del resto? A ver, vamos a poner por acá teorema del resto. Simplemente es básico saber que cuando tú tengas un polinomio p de x, por ejemplo, y el cual yo voy a dividirlo entre x menos a, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Primero lo que vas a hacer es, esto de acá, el divisor lo vas a igualar a 0. O sea, x menos a igual a 0. Obtengo el valor para x y este valor lo reemplazo en el polinomio. Ah, ya, profesor. O sea, quiere decir que esto de acá es igual a p de a, ¿no? Claro. Y esto sería nada más ni nada menos que el resto, pues, ¿no? Claro. A eso ahí se le conoce, como te vuelvo a recalcar, como el teorema del resto. Entonces, si yo quiero dividir esta cantidad entre la cantidad que está acá, entonces primero al divisor lo tengo que igualar a 0. Muy bien. Entonces procedo a hacer eso. Digo entonces x menos 3 menos raíz cúbica de 7 lo voy a igualar a 0. Luego entonces lo que voy a hacer es algo práctico y sencillo. Simplemente estos dos valores los voy a mandar al otro lado y x será igual a 3 más raíz cúbica de ¿cuánto? De 7. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro que sí. Este valor es el que yo tengo que reemplazarlo al x en el polinomio p de x. O sea el polinomio entonces p de x, cuyo valor es x al cubo menos 9x al cuadrado más 27x menos 27. Pero ¿sabe qué? Si yo me doy cuenta, esto de acá es 3 al cubo, ¿no? Y acá hay otro cubo. Y miren, se va degradando la ecuación. ¿Sabe qué? Pienso en algo. Estoy pensando en algo. Estoy pensando en grande. Date cuenta. ¿Por qué, profesor? Porque me imagino que esto de acá tiene una relación de ecuación cúbica. A ver, veamos. Yo recuerdo que un binomio al cubo, vamos a poner acá en el tema de productos notables, binomio al cubo bueno, y hablaría primero del binomio de diferencia, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, a menos b elevado al cubo. ¿Sabes a qué es igual esto? Esto es igual nada más ni nada menos que al primero al cubo
menos el triple del producto de los dos, pero el triple de este al cuadrado por este. O sea, 3 veces a al cuadrado por b. Más, obviamente, nuevamente decimos el triple de quién, profesor, de este, pero ahora el otro por b al cuadrado. ¿Te das cuenta? Y por último, menos b al cubo. ¿Por qué me imagino eso? Porque lógicamente un binomio al cubo, o sea, un binomio de diferencia al cubo, tengo yo en los extremos cubos, o sea, números elevados al cubo. Y date cuenta que este de acá es menos, y más o menos tiene la forma. O sea, yo me imagino que más o menos se trata de esa representación. Dime, si yo me equivoco no hay ningún problema, porque estamos para equivocarnos. Pero vamos a intentarlo de esa manera. Y eso es lo que tú también tienes que hacer. Tú tienes que imaginarte e intentarlo. Y si no es así, entonces busca otra manera, pues, ¿no? Claro, es lo más importante. Lo importante acá, como te vuelvo a recalcar, es intentar, es tratar de hacer el problema, ¿no? Tratar de desarrollarlo de todas maneras. A ver, entonces acá diremos, mira, P de X será igual, mira, vamos a buscar darle forma a eso. El primero sería X elevado al cubo, menos. Bueno, vamos a trabajar con el triple de un número al cuadrado por el número otro. A ver, sería acá el triple, o sea 3, por un número al cuadrado que sería X al cuadrado por... ¿Cuánto le falta a 9? A ver, para llegar a ser 9 le falta 3, ¿no? Ah, por 3. Muy bien. Más. Este también tiene que ser el triple, ¿no? Según lo que estás observando ahí, mira. Triple. ¿El triple de quién, profe? De X por... Y ahora el segundo número al cuadrado. O sea, si el segundo número era 3, acá es 3 al cuadrado. Veamos cómo nos va. Acá es 9 por 3, 27. Perfecto. Encajó en el binomio al cubo. O sea, quiere decir que el siguiente sería el segundo número, que es 3 al cubo. ¿Y encaja 3 al cubo a 27? Sí. Perfecto. O sea, quiere decir que este primer término es A. Es como si fuera un A. Y el segundo término es como si fuese un B. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profesor. Ya me di cuenta exactamente qué es lo que está pasando. O sea, esta de acá es la representación, el desarrollo de un binomio al cubo. Y sería nada más ni nada menos que la diferencia de los dos elevado al cubo. Ah, perfecto. O sea, en otras palabras, el polinomio P de X será igual a ¿quién, profe? A ver, dígalo sinceramente. Será igual a X, bueno, que es A menos B, que es 3, elevado al cubo. Claro que sí. Pero ahora, lo que yo quiero, voy a ir ahora de frente a lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero el resto. Muy bien. Entonces el resto yo lo voy a poner como R de X. Es lo que yo quiero. Y recuerda que el resto sería el mismo polinomio, pero reemplazándole el valor despejado. O sea, de 3 más raíz cúbica de 7. O sea, en otras palabras sería, como el polinomio vale este valor, tiene este valor, y sería lo que está acá, reemplaza X, pues X es todo eso. O sea, 3 más raíz cúbica de 7 menos 3, todo elevado al cubo. ¿Te das cuenta? Entonces inmediatamente digo, mira, 3 menos 3 se me va toditito. Y digo entonces, el resto es igual a la raíz cúbica, ojo, de 7 elevado al cubo. Y de inmediato se me va la raíz con el número. Y me quedaría que el resto es igual a ¿quién, profe? A 7. Esa sería la respuesta recontra correctísima de esto, ¿no? Claro que sí. Entonces ya nos hemos dado cuenta en dónde estaba la gracia, ¿no? O sea, cómo es que se resolvió este problema, simplemente deduciéndolo y mediante la intuición que uno tiene. Claro que sí.
O sea, la respuesta sería la A de animalito, así como siempre, ¿no? Entonces ya saben, cualquier consulta, házmelo llegar a la página, por favor. Esperamos todos tus comentarios. Buenas noches, chicos. Espero que les vaya bien y que sigan disfrutando, por favor, de las clases, que son muy importantes para su aprendizaje, por si acaso. Y entre todos seguimos con los problemas entonces selectos que solamente se toman para el ingreso a una universidad, ¿no? Que son necesarios que tú lo sepas también. Veamos acá lo siguiente, dice: si las 4 raíces de la ecuación, acá tenemos una ecuación del tipo x a la cuarta menos 30x cuadrado más m más 1 al cuadrado es igual a 0. Y están en progresión aritmética, nos dice, ¿no? Halle la suma de los valores, obviamente, de n. Bueno, acá tenemos entonces valores en los cuales vamos a calcular esa suma. Bueno, la forma de esta ecuación que tú estás observando se le conoce como una ecuación bicuadrática. Una ecuación bicuadrática es aquella que tiene el parecido a una forma cuadrática, pero la diferencia es que este es x elevado al cuadrado, pero al cuadrado. O sea, mejor dicho, es como una parametrización de una constante que se iguala a x al cuadrado. Claro, de tal manera que tú puedes tomarte la libertad de decir que los valores de las ecuaciones, o sea, los valores resultados en pares van a ser conjugados siempre. Muy bien, o sea, uno va a ser el negativo del otro. Entonces, así es como nosotros podemos concluir con respecto a ello. Entonces, este mitad del cual te he hablado es simplemente de la ecuación, ojo, bicuadrática. Ya, muy bien. Pero hay un pequeño detalle que nos están diciendo acá y que es bastante importante, ¿no? De acuerdo a ello. Nos dicen que las raíces, las 4 raíces están en progresión aritmética. ¿Qué quiere decir que están en progresión aritmética? O sea, quiere decir que tienen la misma razón entre ambos. Pero ojo, tienen que tener la misma razón y a su vez, uno tiene que ser el negativo del otro. Bastante interesante ese problema, ¿no? O sea, 4 raíces en las cuales, como ya te han dicho, tienen que ser mediante una progresión aritmética y además una de ellas tiene que ser la negativa de la otra, así consecuentemente. Muy bien. A ver, más o menos nos imaginamos así lo siguiente. Si son 4 números en progresión aritmética, por ejemplo, yo te puedo decir que el primero es alfa, el segundo alfa más r, el siguiente alfa más 2r y el siguiente alfa más 3r, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que te puedo decir. Ahorita lo voy a borrar porque solamente es un ejemplo, nada. Pero, o sea, lo que yo tengo que considerar, por ejemplo, que este de acá es el negativo de esto, o viceversa, ¿no? Entonces yo puedo decirte que 3r más alfa es igual a menos alfa. O sea, pasa al otro lado. Entonces, ¿qué es lo que puedo decirte? 3r es igual a 2 alfa. Muy bien. Esa es una consecuencia que estamos observando ahí. Claro que sí. O sea, para que se cumpla ese detalle de que uno es el negativo del otro, tiene que hacer eso, ¿no? Perdón, disculpa. Menos 2 alfa debe ser, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa al otro lado como negativo, sería menos 2 alfa. Obviamente, ¿no? Ya. Ahora, ese sería un detalle que es importante ahí. Y si yo lo reemplazo de repente en todos, o sea, por ejemplo acá, si este es alfa, entonces acá ¿cuánto sería? A ver, este de acá sería como 3r vale menos 2 alfa, entonces este sería menos alfa, por ejemplo, ¿no? Claro. Ahora sería de repente importante deducir acá en esta parte, ya que 3r es igual a menos 2 alfa. Claro. Y llegar a una conciliación, ¿no? Para que se pueda cumplir. A ver, veamos. Acá también se debe cumplir que alfa más 2r
debe ser igual, obviamente, al negativo de esto, ¿no? O sea, menos alfa menos R. Muy bien. Entonces, igual, ¿no? De la misma manera, pasa al otro lado y te das cuenta que 3R es igual a ¿qué, profe? A menos 2 alfa. Claro, o sea, algo similar estamos observando en ambos casos, que se está cumpliendo. Entonces, sería útil aprovecharnos acerca de eso como para que nosotros lleguemos a una relación común. Y lógicamente para no tener problemas tampoco, ¿no? En el futuro. O sea, se me ocurre de repente que el valor con el cual yo comience no sea necesariamente ese valor de 3R igual a menos alfa, de repente sea un poquito más grande. O sea, le dé un valor más grande o mayor de repente, ¿no? Y de repente con eso ya se consigue lo que estamos necesitando ahí en ese caso, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, a todo esto le multiplicamos por 3, ¿no? Más o menos, por ejemplo, acá decimos por 3 sería 3 alfa más 3R, como para reemplazar la razón 3R, pues, ¿no? El siguiente sería 3 alfa más 6R, y el siguiente sería, por ejemplo, 3 alfa más 9R, ¿no? Entonces, al reemplazar ese 3R igual a menos 2 alfa, entonces me daré cuenta de ciertas consideraciones que tengo que tener. Por ejemplo, acá sería 3 por 3R, entonces por menos 2 alfa sería menos 6R, más 3 alfa sería menos 3 alfa. O sea, una de las raíces sería entonces menos 3 alfa, ¿no? Para trabajar con valores exactos. El siguiente, estamos viendo acá que sería 6R, pero sería el doble de esto, o sea, menos 2 por 2, menos 4, más 3 alfa sería menos alfa. Muy bien, o sea que la siguiente raíz sería menos alfa. El siguiente sería entonces 3 alfa, como 3R vale menos alfa, sería 3 alfa menos 2 alfa, alfa. O sea que la siguiente raíz sería alfa. Y bueno, y la última sería 3 alfa, nada más, ¿no? Sin la razón. Claro. Muy bien, entonces, interesantemente, me estoy dando cuenta que están cumpliendo las tres con una razón de 2 alfa, ¿no? La razón de 2 alfa, tal y como estamos observando ahí, y además cumple que una es la negativa de la otra. Perfecto. Entonces, hasta ahí ya estamos listos para definir. Muy bien. Una vez que ya hemos definido esa parte, y que lógicamente es muy importante para nosotros, vamos a recordar lo siguiente, que es bastante básico, ¿no? Por ejemplo, si tienes la ecuación bicuadrática ax a la cuarta más bx al cuadrado más c igual a 0, y sean m y n, por ejemplo, dos raíces distintas, entonces lo que se debe cumplir es que en todo caso la suma de los cuadrados de las raíces distintas debe ser igual a menos b sobre a. Claro, a eso de ahí nosotros conocemos como el teorema de Cardano-Vieta. Claro, por supuesto. Y el producto de los cuadrados de las raíces distintas, por si acaso, debe ser igual a c sobre a. Claro, c sobre a. Entonces, es algo representativo en una ecuación bicuadrática. Recuerda entonces que los valores, o sea, las raíces de esta ecuación bicuadrática, ¿quiénes son, profe? Son m menos n, n y menos n. Entonces nosotros estamos hablando de las, obviamente, raíces distintas como las raíces que están acá, pues, ¿no? Claro, pero como te vuelvo a recalcar, siempre se va a cumplir eso, siempre se va a cumplir ese detalle. Entonces, eso lo que te he explicado acá, yo lo voy a aplicar acá. O sea, voy a aplicar el mismo detalle. Entonces, profe, agarre dos raíces distintas. ¿Cuáles serían entonces? Ya, pues al ojo, al ojito. Alfa y 3 alfa. ¿Te das cuenta? Ah, ya. Entonces, yo te diré lo siguiente, mira. De acuerdo a ello, la suma de los cuadrados de cada uno de ellos, o sea, alfa al cuadrado
más 3 alfa, todo al cuadrado, es igual a ¿cuánto, profe? Ah, ya, sería igual a menos b sobre a, porque este es b y este es a, ¿no? Vamos a poner acá, vamos al costadito. A, B y C, ¿no? Para darle forma a lo que está allá. Entonces sería menos 30 sobre A que vale 1. Ahí. Este 3 al cuadrado es 9. 9 más 1 sería 10. O sea, 10 veces alfa al cuadrado es igual a menos por menos más 30. Allá. Profe, se me van las pelotas hace tiempo. ¿Ok? Entonces, inmediatamente diré yo que alfa elevado al cuadrado es igual a ¿cuánto, profe? Es igual a 3. Ahí no me dejo. No quiero que le digas que es la raíz de 3. No, por favor. Ahí no se deja. Y ahora hay que aplicar el segundo criterio. ¿Cuál, profe? El criterio de la multiplicación, que es igual a C sobre A, y justo es preciso como para calcular el valor de ello. Muy bien. Entonces yo digo, el producto de las dos raíces distintas, que son alfa al cuadrado por 3 alfa al cuadrado, eso debe ser igual a C sobre A, ¿no? Ahí está, mira, C sobre A, Cardano Violeta. O sea, sería m más 1 al cuadrado sobre A que vale 1. Muy bien. En todo caso, por ejemplo, acá, en este caso, vamos a tener lo siguiente. O sea, tendrías tú alfa al cuadrado por alfa al cuadrado, y bueno, este 3 al cuadrado sería 9 al cuadrado, ¿no? O sea, 9, mejor dicho. Ah, ya, profesor. O sea, vamos a multiplicarlo de manera precisa y diremos 3 al cuadrado es 9. ¿Está bien? ¿Y por quién, profe? Ah, ya. Por, simplemente, en este caso tenemos alfa al cuadrado por alfa al cuadrado, sería alfa al cuadrado elevado al cuadrado. Muy bien. Y eso es igual a m más 1, pero elevado al cuadrado. Ya. Entonces, lo que hacemos es sacarle su raíz cuadrada. Claro, vamos a sacarle la raíz cuadrada de estos valores que estamos viendo acá, ¿no? Pero antes de ello, obviamente, reemplazar el valor que está acá, donde ese alfa al cuadrado vale 3. O sea, en otras palabras, tendrías tú 3 al cuadrado, ¿no? Claro, porque alfa al cuadrado vale 3. Sería 3 al cuadrado por 9. ¿Cuánto es eso? 9 por 9, 81. O sea que 81 es igual a m más 1 elevado al cuadrado. Sacaré su raíz cuadrada, pero al sacar raíz cuadrada, ¿sabes qué va a pasar? Que va a haber una coincidencia que pueden ser dos valores. Claro que sí. ¿Cuáles son esos, profesor? El positivo y el negativo de la raíz cuadrada. O sea, tenemos 9 positivo o también tenemos 9 negativo. Claro que sí. Claro, porque tú sabes que 9 al cuadrado es 81 y menos 9 al cuadrado también es 81. Pasa a restar. Entonces tendríamos 9 menos 1 igual a 8. Y acá, menos 9 menos 1 igual a menos 10. Perfecto. Muy bien. Entonces, tal y como ya hemos visto nosotros, esos son los valores, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a decir acá es que te está pidiendo hallar la suma de los valores de m, y la suma de los valores sería 8 menos 10. ¿Y eso cuánto te daría? Menos 2. Muy bien. Esa sería la respuesta de mi problemita sumamente sencillísimo. No hay nada más que tengas que hacer porque ya la respuesta está resuelta. Muy bien. ¿No? Entonces ya estamos viendo nosotros cómo nosotros hemos conocido los valores de las raíces a partir de una suposición de la progresión aritmética, y obviamente lo hemos multiplicado por 3 para suponer que los valores sean exactos, pudiendo trabajar con decimales, ¿no? Puedes hacerlo eso. También puedes haber trabajado con fracciones, no hay ningún problema. Pero a mí me gusta trabajarlo así porque es mucho más simple. Entonces la clave sería la D de dedito, tal y como lo ves. Muy bien, provecho. Sigue así, sigue adelante entonces, como tú ya sabes. Y por favor no te descuides. Sigue practicando.
Buenos días, chicos. Continuamos entonces con una vez más las clases que son obviamente para ustedes muy didácticas, muy sencillas y muy fáciles, que lógicamente tú las necesitas para tu postulación e ingreso a una universidad. Veamos lo siguiente entonces. Por ejemplo, acá nos dicen, si se cumple que 2 elevado a la x al cuadrado más 2 elevado a la x al cuadrado menos 1 más 2 elevado a la x al cuadrado menos 2 más 2 elevado a la x al cuadrado menos 3 más 2 elevado a la x al cuadrado menos 4 es igual a 62, donde x es mayor que 0. Nos piden calcular el valor de x. Bueno, tal y como estamos observando, es un problema en el cual hay potencias, ¿no? Claro, y la incógnita se encuentra en el exponente. Bueno, nada más que decirte, y al ojo se ve, que el tema se trata acerca de las ecuaciones exponenciales. Bueno, entonces vamos a poner acá ecuaciones exponenciales. Muy bien. Entonces, en cuanto a lo que viene a ser el tema de las ecuaciones exponenciales, tú tienes que saber que, por ejemplo, si yo tengo dos igualdades en las cuales participan dos bases similares, y acá tengo una incógnita, y acá, por ejemplo, tengo un número b, entonces lo que se debe cumplir siempre en la ecuación exponencial es que si las bases son iguales en una igualdad de potencia, los exponentes también deberían ser iguales. Claro, esa es la consecuencia que hay en una ecuación exponencial, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que nosotros vamos a trabajar aquí. Pero antes de hacer eso, lo que tenemos que hacer es reducir. Reducir lógicamente esta expresión a una expresión un poquito más simple, un poquito más sencilla, un poquito más fácil, ¿no? Entonces, mira, empezamos en lo siguiente. Decimos, mira, 2 elevado a la x al cuadrado más 2 elevado a la x al cuadrado menos 1 más 2 elevado a la x al cuadrado más 4, profe, menos 2 más 2 elevado a la x al cuadrado menos 3 y más 2 elevado a la x al cuadrado menos 4. Esto me dice que es igual a 62. Pero mira, lo primero que yo haría sería multiplicarle por 2 elevado a la cuarta. Sugiero hacer eso. A ver, entonces, profesor, primero multiplico por 2 a la cuarta. ¿Por qué, profesor? Para que los exponentes no hayan exponentes negativos. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso, 2 a la cuarta por acá y 2 a la cuarta por acá. Muy bien. Entonces, continuamos desarrollando y diremos, mira, vamos a aplicar este criterio que tú ya sabes. Sería 2 por, bueno, como las bases son iguales, los exponentes se van a sumar. Sería x al cuadrado más 4 más 2, bueno, acá sería x al cuadrado, 4 menos 1 sería más 3, más 2 elevado a la x al cuadrado, 4 menos 2 sería 2, o sea, más 2, más 2 elevado a la x al cuadrado, 4 menos 3 es 1, o sea, más 1, más 2, bueno, 4 menos 4 se van y me queda solamente x al cuadrado. Y eso es igual a 62 por 2 a la cuarta. Bueno, más o menos se queda un poquito más estético esta parte, ¿no? Claro, era importante hacer eso para que sea un poquito más sencillo. Ahora lo que yo voy a hacer es recordar, por ejemplo, acerca de lo que era mi ley de exponentes. No sé si te acuerdas, a ver, una pequeña observación de lo que eran leyes de exponentes. O sea, por ejemplo, si nosotros teníamos dos potencias de igual base, pero exponentes diferentes, entonces se colocaba obviamente una sola base y se sumaban los exponentes, ¿no? Eso es lo que cumplía, ¿no? Tal y como lo ves ahí. Entonces voy a hacer lo mismo acá, pero lo contrario. O sea, a partir de lo que tengo acá, voy a obtener esto de acá, por si acaso. ¿Ya? Entonces hagamos eso acá. A ver, ¿cómo es eso, profe? Así, miren, observa. 2 elevado a la x al cuadrado por 2 a la cuarta más
¿Cuál, profe? Ahí acá tengo 2 elevado a la x al cuadrado por 2 al cubo más 2 elevado a la x al cuadrado por 2 a la 2, o sea, al cuadrado, más 2 elevado a la x al cuadrado por, bueno, 2 a la 1, que es 2, ¿no? 2 a la 1 si quieres poner, más 2 elevado a la x al cuadrado. Eso es igual a 62 por 2 a la 4. Muy bien. Ahora, ¿saben qué es lo que vamos a hacer? Estos valores que son similares los vamos a factorizar y vamos a tener un solo valor. O sea, un solo valor. X al cuadrado por... Profe, ¿qué voy a colocar adentro? Ahí adentro te voy a colocar lo que sobra, o sea que es 2 a la cuarta. Pero tú sabes que 2 a la cuarta es 16. Factoricé esto y me quedó 2 al cubo, y tú sabes que eso es 8. Más, factoricé esto acá y me quedó 2 al cuadrado, que tú ya sabes que es 4, lógicamente. Más, factoricé esto y me quedó 2 nada más. Más, factoricé esto y... no me quedó nada. 1, pues lógicamente, ¿no? No vayas a ponerle 0 por si acaso. Mucho cuidadín, cuidadín, por favor. Ahí está. Completamos lo que sigue, ¿no? Ahora sí, toda esta suma que tú estás observando aquí, todo lo que está dentro, lo sumamos y me quedaría que 2 elevado a la x al cuadrado, ojo, ojo, por la suma de todo eso es 31. Y eso es igual a 62 por 2 a la cuarta. Izquierda y derecha voy a tener que simplificar. Y digo, mira, observa, sa, ahí está. 1 y acá 2. Ya, profe. O sea, 2x al cuadrado por 1 es 2x al cuadrado. Igual a, mira, este es 2 a la 1 porque está solito. Y se suman, ¿por qué? Porque son potencias de igual base. O sea, 2 a la quinta. Voy a aplicar mi criterio de leyes de exponentes que tú estás observando ahí, por favor. Míralo, y acá también tienes lo mismo. O sea, no pasa nada con ustedes dos y me quedo solamente con x al cuadrado igual a 5. Y profe, ¿eso qué quiere decir entonces? Que x vale ¿cuánto? Bueno, al sacar raíz cuadrada es valor absoluto, o sea, puede ser más 5 o menos 5. O sea, x puede ser raíz de 5 positivo o puede ser raíz de 5 negativo. ¿Por qué, profe? Porque no es que es un número al cuadrado y admite dos valores, porque la ecuación es cuadrática. Pues. Ya. Pero ojo, interceptándolo con esto que me dicen que x tiene que ser positivo, entonces obviamente no hay admisión para el negativo. Quiere decir que tú ya fuiste, solamente me queda quién, tú me quedas. Y esa sería la respuesta del problema. Nada más, así de fácil como todas las preguntas. Muy bien, entonces, tal y como podemos observar en el problema, ¿cuál sería la respuestita, caballero? Aquí está. Esta es la respuesta. ¿Te das cuenta? Facilísimo, ¿no? Entonces ya hemos visto esta ecuación, bueno, este problema con ecuaciones exponenciales que se puede hacer fácil y sencillamente, simplemente siguiendo reglas básicas y también algunas estrategias que hagan que el problema salga mucho más sencillo, ¿no? Y lógicamente para ti es beneficioso eso. Muy buenos días, chicos. Muy buenos días, chicos. El día de hoy entonces nosotros vamos a desarrollar un problema muy interesante acerca de lo que viene a ser un tema que a nosotros de repente nos falta bastante aprender. Pero ante todo, tú ya sabes que estoy dispuesto para la enseñanza hacia tu persona y así que cualquier consulta la puedes hacer en la página, ¿no? No hay ningún problema ahí en ese caso. Veamos entonces. Problema tipo necesario de ser aprendido para, obviamente, el ingreso a una universidad, ¿no? Y lógicamente que tú tienes que dominarlo, tienes que saberlo y conocerlo, ¿no? A ver, veamos entonces. Dice, hay la suma de los términos independientes de los factores primos de
el polinomio p de x, que es x al cubo menos 13x más 12. Muy bien, entonces vamos a ver cuáles vendrían a ser la suma de los términos independientes de los factores primos a la hora de factorizar eso. Bueno, el tema entonces se trata acerca de lo que es factorización. Bueno, vamos a poner entonces factorización. Recuerda que para la hora de factorizar hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Tenemos el aspa simple, aspa doble especial, etcétera, etcétera. Y tenemos también la forma simple de hacerlo, no directamente. Vamos a hacerlo a ver de esta manera, a ver qué te parece. Mira. Tenemos, por ejemplo, el p de x, polinomio p de x, igual, lógicamente, a x al cubo menos 13x. Pero mira, se me ocurre ponerle menos x menos 12x. Al final es lo mismo, porque mira, menos 1 menos 12 es menos 13. Más 12. Pero hago eso, ¿sabes por qué? Para factorizar miembro a miembro. O sea, ¿cómo es eso, profe? Acá tú le vas a factorizar el x. Ah, ya, o sea, voy a tener x por, bueno, adentro te queda x al cuadrado, menos, al factorizar x te queda 1. Acá le factorizo el signo. O sea, sería menos 12. Adentro te va a quedar x. Bueno, menos entre más es menos. Y bueno, como factoricé 12 es 1. Esto de acá es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo es eso, profe? Claro, recuerda el tema de productos notables, en el cual, por ejemplo, te decían que a más b por a menos b será igual a al cuadrado menos b al cuadrado. O sea, en otras palabras, es el producto de la suma por la diferencia. Ah, ya, entonces vamos a aplicarle ahí. Sería entonces que el p de x será igual a x por, bueno, lógicamente, como ya te expliqué, es x más 1 por, lógicamente, x menos 1. Claro. O sea, diferencia de cuadrado para este caso. Esto de acá menos, lógicamente, a ver, me está quedando menos 12 por x menos 1. ¿Sabes qué hacemos ahora? Ahora lo que vamos a hacer es factorizar. ¿Quién, profe? Factorízate este de acá, que es el primer factor primo que me está saliendo ahí. Ah, ya, profe. Entonces sería polinomio p de x igual, factorizando, me quedaría acá x menos 1, es el factor que estoy obteniendo, y adentro me está quedando, lógicamente, esto de acá con esto de acá. Bueno, pero esto de acá desarrollándolo sería x por x al cuadrado, x por más 1 más x menos 12. Bueno, sugiero que lo digas así de esta manera. Mira, es x al cuadrado más x menos 12. ¿Cómo es eso, profe? Claro que esto de acá se va a hacer por medio de aspa simple. Ah, ya. O sea que este es x por x y este menos 12 sería 3 por 4. Lógicamente el signo positivo es el mayor. ¿Por qué, profesor? Porque el resultado es positivo. O sea, en otras palabras, acá este sería menos y más. Menos por más, menos. Y si lo multiplicas en aspita, sería más 4 menos 3 más 1. Y sale el medio. Correcto, correcto, correctísimo. Entonces, ¿cómo es eso, profe? A ver, el polinomio p de x será igual a, acá tenemos x menos 1 por, bueno, x menos 3, y esto por x más 4. Muy bien. O sea que ya tenemos los valores. ¿Te das cuenta? Mira, x menos 1, x menos 3 y x más 4. Estos entonces son los factores primos. Pero me hablan de sumar. ¿Qué cosa te están pidiendo? Sumar los términos independientes. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cuáles son los términos independientes? O sea, los que no están juntos con las variables, los que no están juntos con x. O sea, sería este y este, porque son los valores constantes. Entonces digo, la suma de los términos independientes será igual a menos 1, menos 3, más 4. ¿Y cuánto me da eso, profe? Adivina. Ya la viste, creo, ¿no? Ya lo hiciste. Claro que sí. Menos 4 más 4
Serapio Torres. Esa sería la respuesta del problema. Claro que sí. Me dirás, ¿todo para cero, profesor? Claro, pues así es el problema. Así son todos. Claro, no te puedes fijar. Muy bien, entonces eso de ahí se desarrolló fácilmente, obviamente utilizando mi teoría adecuada, ¿no? Y utilizando obviamente, en este caso, la factorización y también apoyándome de los productos notables. Si quieres lo puedes haber hecho por otras técnicas que también son válidas, lógicamente, ¿no? El caso, por ejemplo, de divisores binómicos, el caso, por ejemplo, también de Horner, Ruffini, también puedes utilizarlo porque son válidos para una factorización. Claro que sí, ¿no? Entonces, la clave para nosotros sería la A de amigo. Claro que sí. Muy bien, entonces ya sabes que puedes ir desarrollando más problemas, puedes ir practicando, por favor, adelante. Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a desarrollar un ejercicio básico y muy sencillo, pero obviamente muy importante porque lo necesitas para el ingreso a una universidad. Vamos a ver de manera detallada entonces de qué se trata y obviamente el tema del cual nosotros vamos a resolver, ¿no? Porque recuerda siempre tú que para que tú puedas resolver un problema siempre tienes que saber de qué tema estamos hablando. Bueno, el curso del cual se trata obviamente es el álgebra. Y bueno, nos dice lo siguiente: si los puntos 0, punto y coma 0 y 1, punto y coma menos 9 pertenecen a la gráfica de la función cuadrática, tal y como lo ves, f de x igual a m por x menos 2 al cuadrado menos b. Bueno, donde te están pidiendo calcular m más b. Muy bien, entonces vamos a dar la respuesta de lo que nos está pidiendo a partir de ahí. Bueno, parece que el tema está resaltante, ¿no? El problema mismo te lo ha dicho. El tema es acerca de lo que es la función cuadrática. Vamos entonces a ver. Bueno, en primer lugar, ¿en qué consta una función cuadrática? Se llama así aquella función en la cual su exponente de la variable x es igual a 2. También se le conoce como ecuación o polinomio de segundo grado o función de segundo grado, ¿no? Y como te vuelvo a recalcar, así es como se representa el exponente o el grado absoluto. La gráfica representativa vendría a ser una parábola. Veamos entonces. Más o menos nosotros nos imaginamos acerca de la función f de x que va a pasar por el punto 0, punto y coma 0 y 1, punto y coma menos 9. O sea, sería inmediatamente esta. Vamos a graficar nosotros nuestro plano cartesiano y en dicho plano cartesiano nosotros vamos a tomar en cuenta eso, lo que nos están diciendo ahí. O sea, en el plano entonces cuyo eje de abscisas es el que hemos observado ahí y eje de las ordenadas es el de acá, entonces nos daremos cuenta que los puntos que nos están manifestando, que son el punto 0, punto y coma 0, o sea el de acá, 0, punto y coma 0, es un punto donde va a pasar la gráfica, obviamente. Y el otro punto sería el 1, punto y coma menos 9. O sea, más o menos por acá y por acá, ¿no? Algo así, ¿no? Es como que acá está el 1 y acá está el menos 9. O sea, este es el punto 1, punto y coma menos 9. Ahí está. Según eso, ¿no? Entonces, ya estamos observando que la gráfica va a pasar por ahí. Entonces, más o menos, nosotros hacemos un esbozo de eso y daremos un resultado preliminar, o sea, antes de desarrollar esto, y nos imaginamos que la gráfica más o menos es esta. A ver, o sea, es una gráfica que está pasando por acá, lógicamente, está pasando por dichos puntos, y bueno, se eleva hacia esa manera, ¿no? Más o menos sería hacia la gráfica. Exactamente no la podemos determinar correctamente porque nos faltan los valores de m y de p, pues, ¿no?
Claro, con los valores de M y de P, a ver si ya podemos discutir mejor la gráfica e inclusive podemos dar una gráfica exacta de la función cuadrática. Muy bien. Pero bueno, en sí esa no es la pregunta. O sea, yo más o menos te daba una orientación de cómo es la gráfica de la función cuadrática. Acá lo que nos están pidiendo es calcular, obviamente, el valor de M más P. O sea, simplemente parece que se reduciría a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Si nosotros reemplazamos, obviamente, recuerda siempre que este primer valor es X y este segundo valor es Y. Lo mismo pasaría en el otro caso. Entonces diremos nosotros, reemplazando la función, donde la función tiene esa forma, ¿no? O sea, la función f de x también le pueden llamar y igual a m por x menos 2 elevado al cuadrado menos p. Ya, perfecto. Entonces, en el primer caso, si x fuese igual a 0, entonces nosotros tendríamos acá 0 menos 2, pues menos 2, ¿no? Elevado al cuadrado es 4, o sea 4m. Vamos a ponerlo así. 4m menos p, lógicamente, será igual a ¿quién? Será igual a y, y lógicamente este y es igual a ¿cuánto? Es igual a 0. Claro, porque te dice los puntos 0, punto y coma 0. Claro, tal y como lo ves ahí, ¿no? Ya, ahora reemplacemos el valor para, en este caso, el valor de y igual a menos 9 y el valor de x igual a 1. Reemplacemos una vez. Sería entonces, mira, si x vale 1 sería 1 menos 2, o sea menos 1, ¿no? Al cuadrado es positivo 1, o sea m solito nomás me daría. Menos el valor de p, bueno, no importa. ¿Y eso sería igual a cuánto, profe? Bueno, al valor de y, que sería menos 9. Ah, ya. O sea, este valor es menos 9, tal y como lo veo. Luego lo que yo voy a hacer es proceder a restar ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y a la hora de restar, ¿saben qué es lo que va a pasar? Bueno, 4m menos m se van a restar y te va a quedar ¿cuánto? 13m. Muy bien. 13m. Menos p, menos p, obviamente se me va todito. Y esto, profesor, 0 menos 9, o sea 9 nada más. Eso quiere decir entonces que m será igual a 9 entre 3, o sea 3, ¿no? Entonces, si yo ya sé que m vale 3, ya puedo calcular el valor de p al ojo nomás. ¿Cómo es eso, profe? Claro, en cualquiera de los dos casos calculas el valor de p. Por ejemplo, en el primer caso, mira, era 4 por m, o sea 4 por 3. Vamos a hacerlo acá, ¿ya? 4 por 3 menos p igual a 0. 4 por 3 es 12. Bueno, el p que es negativo lo mando al otro lado y se hace positivo. Ah, ya, interesante. Por lo tanto, la respuesta que te están pidiendo, porque te están pidiendo hallar m más p. Bueno, m más p será igual a ¿quién? 3 más 12, 15. Esa sería la respuesta de mi problemita, por si acaso. Esa es la respuesta total, tal y como lo ves ahí, ¿no? Entonces, así es como tú puedes resolver ese tipo de problemas, simplemente sustituyendo los valores y luego, obviamente, aplicando un método adecuado para que tú puedas resolver el sistema de ecuaciones. Claro que si ya fuesen más ecuaciones con más incógnitas, ya de repente vemos ya otro criterio un poquito más rápido, un poquito más avanzado para poder desarrollar ese problema. Muy bien. No tenemos ninguna complicación alguna y decimos entonces que la clave es la C de sencillo, tal y como lo ves ahí. ¿Está bien? Entonces, ya saben, por favor, siga practicando usted, siga desarrollando los problemas. Como les va, espero que les vaya bien. Bueno, de antemano les saludo y vamos a desarrollar un pequeño ejercicio que obviamente es fácil y necesario para tu ingreso a una universidad. Veamos entonces a continuación.
Por ejemplo, acá en el ejercicio nos dice, halle el conjunto solución de la inecuación. Tenemos acá una inecuación y nos piden calcular el conjunto solución. Vamos a ver entonces a qué se debe el conjunto solución de dicha inecuación. Bueno, el curso del cual estamos hablando se trata del curso del álgebra, pero veamos, obviamente, como su mismo nombre lo dice, inecuación, o sea, el tema del cual vamos a tratar es el tema de inecuaciones. ¿Qué es lo que tú tienes que recordar en una inecuación? A ver, recuerda, por favor, recuerda. Bueno, lo que tú tienes que recordar de una inecuación es lo siguiente, que, por ejemplo, si el valor absoluto de A es menor que B, ¿no? Ya que estamos hablando del valor absoluto, se cumple siempre que el valor de A es mayor que menos B, pero menor que B. Eso es lo que se va a cumplir siempre cada vez que te digan que el valor absoluto de A es menor que B. Eso es lo que se debe cumplir. Muy bien, entonces, de acuerdo a ello, trabajaremos y le daremos una resolución conveniente a lo que nos están dando acá. En el ejercicio nos dicen que el valor absoluto de 19x menos 4, y eso, ojo, dividido entre 5 es menor que 3. Bueno, este 5 lo vamos a pasar a multiplicar acá al otro lado. O que es lo mismo decir multiplico por 5 izquierda y derecha, como quieras decirlo, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo así. Por 5 y por 5. Muy bien. Entonces acá se te va como todititas, se te van. Entonces, profesor, ¿cómo es eso? Claro, que 19x menos 4 es menor que 5 por 3, 15. Muy bien. Ahora este 4 que está restando pasaría a sumar. O sea, quiere decir que el valor absoluto de 19x es menor que 15 más 4, o sea, 19. De inmediato, entonces, lo que vamos a hacer es aplicar esta condición del valor absoluto. O sea, si el valor absoluto de A es menor que B, A está entre menos B y B. O sea, si el valor absoluto de 19x es menor que 19, quiere decir que 19x, ojo al piojo, es mayor que menos 19, pero menor que 19. Claro que sí. Entonces, una vez hecho eso, lo que yo puedo hacer es dividir a cada uno de ellos entre una cantidad positiva. Y mi cantidad positiva, lógicamente, es 19. A cada uno de ellos lo divido entre 19. Entonces, mira, se te va. Claro que sí, mira, se te van todititos. ¿Y qué es lo que me va a quedar, profesor? Que x es mayor. ¿Cuánto me quedó acá? Menos 1. ¿Y esto es menor que cuánto? ¿Cuánto me quedó acá? 1. O sea, ¿eso qué quiere decir entonces, profesor? Eso quiere decir, caballero, que x pertenece al conjunto, obviamente, determinado entre menos 1 abierto hasta 1 abierto. O sea, esta es la solución o el conjunto solución, tal como lo puedes observar. Así de fácil y sencillo salió ese problemita. ¿Te das cuenta? Solamente es cuestión de la práctica y el ingenio únicamente, ¿no? Entonces, así es como nosotros resolvemos los problemas que tú estás observando y que lógicamente son necesarios para nosotros, ¿no? Entonces no te olvides de seguir hacia adelante con nosotros, por favor. Muy buenos días, chicos. Vamos a desarrollar entonces un ejercicio más acerca de lo que viene a ser el álgebra, que obviamente es muy necesario para nosotros porque te sirve obviamente para tu ingreso a una universidad. Claro, lógicamente eso, ¿no? A ver, vemos lo siguiente. Mira, por ejemplo, en este caso nos dicen, halle el conjunto solución de la siguiente inecuación, tal y como lo puedes ver ahí, donde el valor absoluto de x más
x al cubo es mayor que 0. Muy bien. Entonces más o menos nosotros vamos a plantear lo siguiente y vamos a ver a qué corresponde ese detalle, ¿no? Ese problema. Bueno, tal y como ya estamos viendo, el tema a tratar en este caso sería el tema de inecuaciones con valor absoluto. Bueno, entonces decimos acá inecuaciones con valor absoluto. Muy bien, tal y como puedes observarlo ahí, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que se cumple con una inecuación en valor absoluto? Bueno, en una inecuación con valor absoluto, el caso de x, por ejemplo, corresponde a los siguientes valores de acuerdo lógicamente al valor que te presente, ¿no? Si el valor, por ejemplo, está de repente es positivo, mayor que 0, o puede ser cuando es igual a 0, o puede ser cuando es negativo, ¿no? Entonces veamos esos tres casos. Por ejemplo, el primer caso, diremos nosotros, si se trata de x, como ya lo hemos mencionado, de un valor netamente positivo, entonces lo que yo puedo plantear si x es positivo, o sea, mayor que 0, entonces en este caso el valor absoluto de x, en este caso tal y como tú lo estás observando, será igual a ¿quién? ¿A qué será igual? A ver si tú lo puedes observar. Claro, en este caso será igual a x, simplemente. ¿Está bien? Tal y como lo puedes ver ahí. Claro. Ahora, si en este caso x fuese igual a 0, obviamente y lógicamente el valor absoluto de x tendría que ser igual a 0 también, ¿no? Ya que el valor de x toma un valor neutro, que en ese caso sería 0. Y tenemos si x es menor que 0, entonces nosotros veremos que el valor absoluto de x lo tiene que positivizar. O sea, le tienes que poner un menos adelante de esa cantidad, para que sea positivo, ya que se sabe que x es negativo, pues, ¿no? Porque es menor que 0. Entonces, estos casos son los que nosotros vamos a utilizar para poder resolver las ecuaciones, que se están dando ahí. Muy bien, perfecto. Entonces, profesor, y una vez comenzamos a desarrollar a partir de la ecuación que tú estás viendo acá. Pero vamos a ver esos tres casos. Primero decimos, primer caso, ojo al piojo, primer caso, cuando x es mayor que 0. Bueno, si x es mayor que 0, entonces estamos notando nosotros que esto de acá sería positivo y sería x, bueno, ya no lo voy a poner valor absoluto de x, sino x, más x al cubo, lógicamente mayor que 0. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Allá, tal y como tú lo estás observando, quiere decir que este valor, como x es mayor que 0, esto también sería mayor que 0. Allá. En otras palabras, la conclusión es que x es mayor que 0. Claro, o sea, en este caso el conjunto solución sería este de acá, ¿no? Profe, ¿cuál es el conjunto solución en ese caso? Sería x mayor que 0. ¿Está bien? Ya. Ahora veamos el segundo caso. Cuando x es igual a 0. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en este valor x fuese igual a 0? Bueno, acá tendría valor absoluto de 0, 0, ¿no? Más 0 al cubo, 0 también, ¿no? Y dice que eso es mayor que 0. ¿Será correcto eso que 0 más 0 que 0? 0 es mayor que 0. Es totalmente incorrecto. O sea, quiere decir que este de acá no cumple. No cumple con la condición. Solamente este nomás es el que cumple. Y ahora veamos la tercera condición en el caso de que x sea negativo. Entonces decimos, si x es negativo, o sea menor que 0, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a ponerle mi color favorito, que es el color rosadito, ¿ya? X menor que 0.
Entonces, como x es menor que 0, estamos acá en el tercer caso, tal como lo ves, entonces simplemente acá sería menos x, o sea, menos x más x al cubo, y eso es mayor que 0. Bueno, como este es negativo y este es positivo, bueno, puede haber una condición como para saber si es positivo o si es negativo esa cantidad, ¿no? Es muy importante también determinar ese valor, por si acaso. Ya ves. Nosotros lo que hacemos, vamos a darle una factorizada totalmente brava y enorme. Y diremos entonces, profesor, factoriza el valor de x. Factorizamos x, acá te va a quedar x al cuadrado, menos, y acá te queda 1. Y eso es mayor que 0. Claro, pero obviamente y lógicamente, este sería x por, acá sería x al cuadrado menos 1, que es una diferencia de cuadrado. ¿Cómo es eso, profe? X más 1 por x menos 1, mayor que 0, ¿no? Estamos aplicando la técnica de diferencia de cuadrados, esa es la que tú conoces, que a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b por a menos b. Luego inmediatamente lo que haremos acá es determinar el conjunto solución. ¿Cómo es eso, profesor Megas? Claro, vamos a determinar puntos críticos ahí en ese caso, para determinar el conjunto solución. Entonces yo diré lo siguiente, profesor, acá sería 0, claro que sí, pongo 0, acá sería menos 1, ¿no? ¿Por qué? Porque para que se anule, para que sea 0, allá menos 1, y por acá sería más 1, allá, más 1. Entonces inmediatamente yo digo, estos intervalos no contienen a los puntos porque es mayor, quiere decir que lo de acá es obvio, o sea, no contiene. Y luego, ¿te das cuenta? Así es, así nada que ver. Y luego ponemos signos más, menos, más, menos. Y lógicamente los intervalos que tomarían serían este de acá y este de acá. Esos son los intervalos que tomaría el conjunto solución de la inecuación que estamos viendo hoy. Pero, ojo al piojo, dice que x tiene que ser menor que 0, o sea, voy a interceptar los valores menores que 0. Sería entonces de 0 hacia la izquierda. Entonces los valores que son de 0 hacia la izquierda, el único valor sería este de acá. Allá. Eso quiere decir entonces que el conjunto solución en este tercer caso, ¿cuál sería, profesor? Fácil, de menos 1 a 0. Tenemos entonces el conjunto solución va desde menos 1 hasta 0. Pero el conjunto solución de acá eran los valores mayores que 0, entonces estos dos se tienen que unir. Diremos entonces, por lo tanto, el conjunto solución total sería de menos 1 hasta 0, unido con, y acá ponemos mayor que 0, o sea, de 0 a más, bueno, o sea, más infinito. Así tal y como estás observando. Esta sería entonces la respuesta, ¿no? Porque obviamente esto hemos tomado a partir de acá, de la gráfica interceptada, y se va a unir con la solución de acá, que es mayor que 0. Recuerda que decirte mayor que 0 quiere decir que el conjunto solución va desde 0 hasta lo más, ¿no? Que en este caso es el más infinito. Y eso es lo que estamos aplicando acá. Muy fácil y sencillamente este problema. Entonces tú ya sabes cómo evaluar la respuesta en un tipo de problemas de inecuaciones de ese grado, ¿no? Tal y como lo puedes ver ahí. Muy bien, entonces la respuesta sería simplemente la A, claro que sí, la A de ángulo, tal y como lo puedes ver, ¿no? Entonces así es como tú tienes que desarrollar esos problemitas que son sumamente interesantes y muy buenos para nosotros y obviamente nos ayuda bastante en nuestro aprendizaje. Así que sigue por favor estudiando y sigue repasando. Por supuesto no te olvides de visitar a esta página. Muy buenos días, chicos. Continuamos entonces una vez más con los problemas necesarios obviamente para tu aprendizaje y también básicos para tu ingreso a una universidad.
Veamos entonces lo siguiente, mira. Nos dice, simplifique la expresión. A ver, tenemos la expresión que es un cociente de 2 a la n más 3 por 4 a la n más 2n. Y esto dividido sobre 8 a la n menos 2 por 16 a la n más 2. Muy bien. Entonces nuestra misión ahorita consiste en simplemente simplificar esta expresión y dar los valores mínimos. Bueno, acá tenemos las alternativas entonces mencionadas. Tal y como lo vemos, al ojo ya se sabe de qué tema estamos hablando, ¿sí? A ver, ¿de qué tema estamos hablando? A ver. Leyes de exponentes. Muy bien. Entonces, el tema a tratar es sobre las leyes de exponentes. Existen muchas leyes de exponentes, por si acaso. Claro, como por ejemplo el caso de producto de potencias de bases iguales, ¿no? Por ejemplo, a a la m por a a la n. Bueno, esto de acá será lo mismo a decir, ojo el piojito, sería a la m más n. O sea, lo que va a pasar es que cuando se están multiplicando, los exponentes se suman. ¿Está bien? Muy bien. Otro detalle de ellos es que, por ejemplo, si tú estás dividiendo dos potencias de igual base, entonces simplemente lo que va a pasar es que los exponentes van a proceder a ¿qué cosa? A restarse. O sea, sería m menos n. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro que sí. Y si, por ejemplo, yo tengo una potencia y elevado a un exponente en general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? A esto de acá se le conoce como la potencia de potencia. O sea, los exponentes se multiplican, tal y como lo puedes ver ahí, ¿no? Entonces, bueno, existen muchas más leyes, ¿no? Pero esas son las más básicas y las que necesitamos, lógicamente, para nuestro desarrollo. ¿Está bien? Claro, más adelante veremos mucho más leyes de exponentes, que son muy interesantes y muy fáciles de aplicar, dicho sea de paso. Bueno, entonces lo que hacemos simplemente es desarrollar el problema de la siguiente manera. A ver, más o menos diremos la expresión será igual entonces a ver, coloquemos entonces por acá, y sería 2 a la n más 3. Bueno, 2 a la n más 3. Y esto se va a multiplicar por 4, pero recuerda que 4 es un 2 al cuadrado, ¿no? Claro que sí. Y eso elevado a la n más 2n. Bueno, n más 2n. Bueno, y eso dividido entre 8, bueno, donde 8, ojo, es 2 elevado al cubo. Y eso elevado a la n menos 2. Profe. N menos 2. Multiplicado por 16, que sería 2 elevado a la cuarta. Y eso elevadísimo a la n más 2. Claro que sí. Profe, póngale entonces su n más 2. Perfecto. Ahora sí, lo que vamos a hacer acá, en este caso, sería simplemente, ya sabes tú que vamos a hacer, sería 2 a la n más 3 por, bueno, este 2 multiplicaría cada uno de ellos y sería 2 a la 2 por n, 2n, más 2 y 2 son 4, n. ¿Te das cuenta? Abajito haríamos lo mismo, por si acaso. Hacemos lo mismo, o sea, este 3 multiplicaría cada uno de ellos y sería 2 a la 3m menos 3 por 2, 6. Multiplicado por 2, acá multiplica cada uno de ellos, sería 4n más 4 por 2, 8. Muy bien, perfecto, perfecto, ya estamos ahí, ya estamos siguiendo ahí, por si acaso. Entonces ahora lo que vamos a hacer, una vez que ya hemos aplicado esa ley de la potencia está acá, ahora aplicaremos esta ley. Claro, o sea, le voy a poner una sola base
y lo elevo a la suma de los exponentes. ¿Cómo es eso, profe? Claro, mira, m más 2m sería 3m, muy bien, más 4m más 3, claro, y abajo sería 2 elevado a la 3m más 4m más, bueno, acá hay menos 6 más 8 sería más 2, claro, muy bien. Entonces ya apliqué la primera ley que estamos observando ahí. Ahora apliquemos la segunda ley por último. Muy bien, entonces diré yo, la expresión E será igual a una sola base y procedo a restar. O sea, el de arriba que es 3m más 4n más 3, esto de acá lo voy a restar con el de abajo, que sería menos 3m. Bueno, tengo que poner entre paréntesis, o si quieren lo saco todito, pero ya cada uno le pongo su signo menos. O sea, acá menos 4m menos 2, por si acaso, ¿ya? Eso es lo que va. Inmediatamente comienza la matanza. ¿Cómo es eso, profe? 3m menos 3m. 4n menos 4n. Ah, su madre, se me va a ir. ¿Y qué me queda, profesor? Me queda que e es igual a 2 elevado a la 3 menos 2. O sea, elevado a la 1. Y que es lo mismo, pues, ¿no? 2 a la 1 es 2. Esa sería entonces la respuesta de mi problema tal y como lo estoy observando. Ah, ya, profe, entonces ¿cuál es la clavícula? Esa vendría a ser la C. Claro que sí, la C de caballero, lógicamente, ¿no? Muy bien, entonces ya estás observando tú acá, preciso y claro, cómo hemos hecho este problema, lógicamente. Tú ya sabes que tienes que aplicar las leyes, los teoremas, las propiedades que son necesarias para poder desarrollar un problema, así como lo hemos hecho en este caso, ¿no? Entonces, muy importante que tú tengas que aplicar todo ello para que no tengas problemas más adelante. Continuamos entonces con algunos ejercicios más acerca de lo que viene a ser este sistema de preparación preuniversitaria, o sea, que te ayuda obviamente para tu ingreso a una universidad, ¿no? Veamos entonces acá. Mira, nos dice, si n es un número entero positivo, en el cual se cumple que 2 elevado al logaritmo en base 2 de 4 menos 1 es igual al logaritmo de 2 en base 2 más el logaritmo de 4 en base 2 y así sucesivamente hasta el logaritmo de 2 a la n en base 2. Te piden calcular el valor del logaritmo de la inversa de n de 4, ¿no? O sea, la base acá en este caso sería la inversa de n. Bueno, sin más duda estamos observando que el tema se trata acerca de logaritmos, ¿no? Logaritmos obviamente en los reales. Bueno, entonces colocaremos acá, tema es logaritmos en los reales. Además de ello, vas a ver que hay algunos otros detalles que tenemos que tomar en cuenta acá a la hora de asociarlo, ¿no? Bueno, conceptos previos, como por ejemplo, ¿qué ocurre cuando el número que esté elevado a un logaritmo coincide con la base? Ah, ya. Eso es una pequeña propiedad. Entonces analicemos ciertas propiedades que son muy importantes para nosotros. Primera propiedad, acerca de los logaritmos. Se cumple que cuando tú un número lo elevas al logaritmo cuya base coincide con el número, por ejemplo de esta manera, a elevado al logaritmo en base a de b, esto es simplemente igual a b. Muy bien, ese es el primer detalle que tú tienes que saber. Segundo detalle que también es importante saber es que si yo sumo dos logaritmos de igual base, por ejemplo, imagínate logaritmo en base x de a más el logaritmo en base x de b. Entonces, simplemente lo que decimos acá es que el resultado será igual al logaritmo en base de x de a por b. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? O sea, simplemente lo que va a suceder es que los números se van a
multiplicar en el interior de un nuevo logaritmo. Muy bien, más o menos eso es de lo que se trata este asunto, ¿no? Entonces, mira, cuando resolvamos nosotros nos daremos cuenta de lo siguiente: ya que el número y la base son iguales, entonces se van a eliminar y te va a quedar solamente este número, el cual posee el logaritmo. O sea, en otras palabras, el número 4. Muy bien. Eso de ahí se va a restar ¿con quién? ¿Con quién se resta? Se resta con el 1, ¿no? Entonces tenemos acá menos 1. Y eso será igual a ¿quién, profesor? Bueno, como todos esos logaritmos tienen la misma base, entonces solamente colocamos un solo logaritmo en la base 2, y dentro de ese logaritmo, bueno, obviamente sería el producto de todos los números, o sea, 2 por 4, pero 4 es 2 al cuadrado, ¿no? Bueno, como es sucesivamente y es 2 a la n, es obvio pensar que el siguiente habrá sido 2 al cubo, el siguiente 2 a la cuarta, y así sucesivamente hasta el 2 a la n. Claro, tal y como lo puedes observar ahí. Muy bien. Bueno, como este está solito, obviamente su exponente es 1. Acá 4 menos 1 es 3. Igual al logaritmo en base 2 de ¿quién, profe? Ah, ya. Sería, bueno, ponemos uno solo, que es 2, y arriba sus exponentes, que es 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente. Ah, muy bien. Bueno, dos detalles más que tenemos que saber y te lo voy a colocar acá. Primer detalle. Lo que sucede es que en un logaritmo, por ejemplo, siempre que tú tengas la base igual al número, por ejemplo, y este elevado a un x, entonces la igualdad será lo mismo que el exponente, o sea, x. O sea, en otras palabras, la base con el número siempre te van a dar una unidad, y esto pasa a multiplicar y te dará x. Eso ya es obvio. Y lo segundo es acerca de lo que son sumatorias. La sumatoria de los primeros números naturales, o sea, 1 más 2 más 3, y así sucesivamente hasta n. Bueno, eso se cumple que es igual a n por n más 1 sobre 2. Muy bien. Claro, eso de ahí también es base para nosotros, ¿no? Muy básico. Muy bien, entonces lo que nosotros podemos observar acá es que como la base y el número son iguales, entonces se eliminan y te queda solamente el exponente. Y tendrías que 3 es igual a ¿quién, profe? A toda esta suma, que es n por n más 1 sobre 2. Pero observa, ojo, ojito, esto pasaría a multiplicar. Y profe, ¿qué voy a tener yo? Ah, ya, 2 por 3. Y eso cabe la casualidad que es n por n más 1. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Bueno, parece que está el ojo eso, ¿no? Claro que sí. Está el ojo. Mira, si n por n más 1 es igual a 2 por 3, hay dos números consecutivos y dos números consecutivos. Eso quiere decir que 2 y n, ¿cómo son? ¿Cómo son todas? Igualitas. O sea que n vale 2. Y si no me crees, reemplaza, mira, a ver, 2 más 1, 3 y 3. Ah, ya. O sea, quiere decir que el valor de n es igual a, ¿cuánto? Es igual a 2. Muy bien, muy importante esa parte entonces para nosotros. Y ahora sabes qué es lo que vamos a concluir. Vamos a concluir en lo siguiente, en que si n es igual a 2, si n vale 2 por si acaso, entonces nosotros diremos de que ahora se puede reemplazar acá directamente. Ah, ya. A ver, entonces lo que vamos a decir acá es que el logaritmo, que lo que nos están pidiendo, de 1 sobre n, pero como n vale sería 1 medio de 4, ¿no? Logaritmo en base a 1 medio de 4. Ah, profe, ¿cómo es eso? Ya, pues no te das problema, solamente igual a la 1x y aplica la propiedad que te enseñé hace muchísimo tiempo, y yo te había dicho de que el logaritmo, ojo, el logaritmo en base b
de A, si fuese igual a un X, ¿qué es lo que se cumple? ¿Sabe qué es lo que se cumple? Que B a la X es igual a A. O sea que B elevado a la X es igual a A. Claro, la base elevada al número, o bueno, el resultado, es igual al número al cual se le está aplicando el logaritmo. Es una propiedad que todo el mundo ya lo conoce, pues, ¿no? Y si no lo conocías, ya lo estás conociendo. A ver, entonces, profesor, acá le aplico lo mismo. Por supuesto, aplícale lo mismo. Entonces iremos un medio elevado a la X, vamos a poner acá abajito, un medio elevado a la X será igual a 4. Muy bien. Pero mira, acá no me conviene tenerlo así. Lo que voy a hacer es invertirlo. Pero recuerda que de acuerdo a la regla algebraica y mi regla también, de acuerdo a ello, al invertir la fracción, el exponente cambia de signo. O sea, sería 2 a la menos X. Y eso va a ser igual a 4, que coincidentemente es 2 al cuadrado. Ya. Bueno, ya no cuento más con los números, me quedo con los exponentes y te digo que menos X es igual a ¿cuánto? A 2. O sea, en otras palabras, X es igual a menos 2. Claro que sí. ¿Por qué, profe? Claro, porque va a pasar a dividir el signo y más entre menos es menos. Quiere decir que X tomaría este valor. Claro, y la clave sobre todo, ¿sabes cuánto vale? La A de animal. Esa sería la clave. Tal y como lo puedes observar ahí, ¿no? Lo demás es sumamente sencillo y fácil, que solamente nos tomó, bueno, un poco tiempo. A mí me tomó más tiempo porque tenía que explicártelo detalladamente, pero yo sé que tú lo podías hacer más rápido. Así que por favor, sigue las propiedades, estudiate las leyes, que son muy importantes, y así vas a desarrollar el problema mucho más fácil. No olvides por favor de unirte a nuestra página y de seguir visitándonos por si acaso. Siempre vamos a traerte más novedades cada día. Entonces, una vez más, con unos ejercicios prácticos y necesarios obviamente para el ingreso a una universidad. Veamos entonces lo siguiente. Mira, de acuerdo a este problemita que te está mostrando, nos dicen lo siguiente. Halle el producto de las soluciones de la ecuación. Acá tenemos una ecuación, date cuenta, en la cual intervienen logaritmos, ¿no? Claro que sí. Pero mira, es un logaritmo en el cual la base no se muestra, quiere decir que es un logaritmo de base 10. Muy bien. Entonces, sin más preámbulos, ya sabemos que el tema del cual estamos tratando es simplemente logaritmos. Claro. Muy bien. En el caso de los logaritmos, tal y como podemos observar ahí, siempre se va a cumplir ciertas condiciones, ciertas propiedades, ¿no? Como por ejemplo, si es un logaritmo, por ejemplo, en base b de n, y esto es igual a un a, entonces siempre se cumple, por ejemplo, que n es igual a b a la a. Claro, eso siempre se va a cumplir. Claro, además que cuando a ti te presenten, por ejemplo, si la base es igual a 10, ¿no? Decimos, si b es igual a 10, entonces simplemente lo que se cumpliría es que el logaritmo en base 10 de n es lo mismo de decir logaritmo de n. O sea, ya se sobreentiende, ¿no? Cuando la base es igual a 10, entonces siempre el logaritmo se presentará de esa forma, de ese detalle, ¿no? Entonces, eso es lo que aplicaríamos nosotros en cada uno de los casos. Muy bien. Además, algunas ciertas propiedades también en logaritmos, como por ejemplo, si un logaritmo, ¿no? Por ejemplo, de a está elevado a un número, imagínate que sea como una base, ¿eh? No necesariamente en la base decimal, puede ser en cualquier base. Entonces, se cumple la regla del sombrerito. ¿Cómo es eso, profesor, de la regla del sombrerito? Que este exponente puede pasar a multiplicar adelante y sería x por el logaritmo en base de a. ¿Te das cuenta? Entonces son pequeños detalles que uno tiene que tomar en cuenta porque lógicamente son propiedades que se van a cumplir con el logaritmo. Muy bien. Entonces, de acuerdo a ello, lo que ya hemos visto, vamos a plantear acá. Nos dice, por ejemplo, más o menos te dicen en el problema,
te aclaran en el problema lo siguiente, que el valor de y elevado a la 5 más el logaritmo de y, ojo, eso es lo que te están diciendo acá, eso dice que es igual a 10 a la menos 6. Pero mira, ¿saben qué es lo que vamos a hacer? Miembro a miembro le vamos a aplicar la operación de logaritmación. O sea, ¿cómo es eso, profe? Tanto aquí como acá. O sea, acá yo lo voy a aplicar logaritmo de y en base decimal y acá también el logaritmo en base decimal. Claro que sí. Muy bien, inmediatamente lo que sucedería es lo siguiente, que esto de acá va a pasar a multiplicar adelante y tendrías tú 5 más el logaritmo en base 10 de y. Se multiplica por el logaritmo en base 10 también de y. Y eso será igual a, bueno, este menos 6 pasaría a multiplicar y sería menos 6 por el logaritmo en base 10 de 10. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo? Claro, ponemos acá la base, porque la base es 10, ¿no? De 10. Y este menos 6 pasó a multiplicar. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si el número y la base son iguales? O sea que esto acá va a caber. Imagínate, ¿no? Sería b igual a b a la a. O sea, en otras palabras, lo que sucedería es que a tendría que ser igual a 1. O sea, el resultado de todo vale 1. Y eso es correcto. O sea, quiere decir que siempre un logaritmo en el cual el número y la base son iguales, eso siempre te da 1. Siempre, por si acaso, siempre, siempre. Entonces, acá lo que podemos decir es que si multiplica cada uno, por ejemplo, el logaritmo de y por esto de acá sería el logaritmo de y elevado al cuadrado, más 5 por logaritmo de y. 5 veces el logaritmo de y. Y este que es menos 6 por 1, bueno, menos 6 pasa al otro lado de sumar, sería más 6, igual a 0. Muy bien. Y lo que podemos resolver, ¿sabes qué es esto? Por el método de aspa simple. ¿Cómo es eso, profe? Así, mira, logaritmo de y por logaritmo de y. Claro. Este de acá, por ejemplo, sería 3 multiplicado por 2. Ambos positivos. ¿Por qué, profesor? Porque al multiplicar en aspa, o sea, 2 logaritmos de y, 3 logaritmos de y sumarlo, siempre como requisito te tiene que dar el del centro, que es más 5 logaritmos de y. Eso te manifiesta entonces que la regla de aspa está bien hecha, por si acaso. Ya, ahora, el siguiente paso, tal y como lo puedes observar, tal y como lo podemos ver acá, sería simplemente que toda esta línea sea igual a 0, o sea, el logaritmo de y más 3 es igual a Serapio Torres. Y lo mismo, logaritmo de y más 2 también será igual a Serapio Torres. Esto pasa a restar, entonces diremos el logaritmo de y es igual a menos 3. Y acá también el logaritmo de y es igual a menos 2. Muy bien, pero como vamos a aplicar esta propiedad, la que te había indicado, que cuando el número se despeja, este b se eleva a este número, ¿no? B a A. O sea que acá la base que es 10 va a despejarse. Y sería entonces y igual a ¿quién, profe? A 10 elevado a la menos 3. Claro, porque la base acá es 10, ¿no? Yo te había dicho, cuando no se nota la base es porque se sobreentiende que es 10. Acá también vale 10 la base. Entonces acá también diremos que y, ¿cuánto valdría entonces? 10 a la menos 2. Claro, o sea, elevado a este número. Pero a mí me están pidiendo el producto de las dos soluciones. Estas son las dos soluciones. Me piden el producto de las dos soluciones. Y entonces yo diré, ¿saben qué cosa? Por lo tanto, 10 a la menos 3 por 10 a la menos 2. Esto nos dará 10 elevado a la menos 5. Claro, mira, menos 3 menos 2 menos 5, tal y como lo puedes observar ahí. Muy fácil y sencillo. Entonces ya sabemos nosotros
que se puede operar debido a ello, ¿no? A ello. O sea, la clave para mí sería la A de animalito, tal y como lo ves ahí, ¿no? Es muy importante, como ya estás observando, tener cuidado a la hora de los cálculos, por ejemplo, acerca de potencias de bases iguales, o acerca de las operaciones de logaritmación, etcétera, etcétera. Tal y como puedes observar ahí en el problema. Vamos a continuar entonces con la resolución de los ejercicios, que son muy didácticos y muy fáciles. Y obviamente son necesarios para el ingreso a una universidad. Veamos entonces lo siguiente. Mira, nos dice, si x a la 3/4 más y a la 1/4 es igual a 30, y además x a la 3/4 menos y a la 1/4 es igual a 24. De acuerdo a ello, nos dice lo siguiente, hay el valor de raíz cuadrada de x menos la inversa de raíz cuadrada de x. Muy bien, entonces vamos a ver nosotros de qué se trata este problema y, como es lógico, vamos a darle el resultado de lo que nos están pidiendo. Las alternativas son las que estamos observando acá. Bueno, el tema, sin más decirte, ya se sabe de qué se trata, es un problema de sistema de ecuaciones, ¿no? En este caso, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Muy bien, entonces el tema se trata acerca de sistema de ecuaciones. Muy bien, muy bien. A ver, ya está. A ver, muy bien. Entonces, para resolver un sistema de ecuaciones hay un sinnúmero de casos, ¿no? Hay varias formas para hacerlo. Tenemos el método de la reducción, método de la sustitución, ¿no? Simplificación, por ejemplo. Vamos a hacer entonces nosotros por el método de la simplificación. A ver, ¿por qué? Porque está loco, pues mira, si te das cuenta. O sea, mira, te dicen acá que x elevado a la 3/4, ¿no? Tal y como lo ves ahí, más el y elevado a la 1/4, eso debe ser igual a 30. Y también x a la 3/4 menos y a la 1/4, eso debe ser igual a ¿cuánto según el problema? Eso debe ser igual a 24. Perfecto. Ponemos una línea debajo y procedemos a esa ¿qué cosa? A sumar ambas ecuaciones. A la hora de sumar voy a tener yo acá, mira, observa, súmamelo. Este más este sería x a la 3/4 más x a la 3/4. O sea, sería 2 veces x a la 3/4. Luego, inmediatamente, y a la 1/4 menos y a la 1/4 se me van. Se va y se va. Y luego eso va a ser igual a 30 más 24, 54. Muy bien, tal y como lo estás viendo. Este 2 pasaría a dividir, entonces x a la 3/4 será igual 54 entre 2, 27. Muy bien. Entonces ya estamos viendo nosotros que prácticamente el problema ya está resuelto. Solamente sería cuestión de analizar este valor y darle el valor de la solución, ¿no? Entonces, profesor, ¿cómo hacemos ahí en este caso? Ahí es fácil, pues, ¿no? Mira, a ver, lo que vamos a hacer es, este exponente lo vamos a mandar al otro lado, pero de forma inversa. ¿Cómo es eso, profesor? Claro, o sea, el exponente va al otro lado, pero ahora sería x a la ¿cuánto? A la 27, pero ya no es 3/4, sino 4/3. Y ojo al piojo, este denominador sería el índice de un radical, o sea, es la raíz cúbica de 27. Y eso elevado a la cuarta. Muy bien, pero tú sabes que la raíz cúbica de 27 es 13, ¿o no? Y eso es 3 a la cuarta. O sea, profesor, quiere decir entonces que x ¿cuánto vale? 3 a la cuarta, 81. Muy bien. Entonces, ya tenemos el valor de x, pero esa no es la respuesta, ojo al piojo. La respuesta es lo que te están pidiendo acá. Esta sería la respuesta, este sería el valor de la respuesta. Entonces, ¿cómo es eso, profe?
fácil diremos raíz cuadrada de x menos 1 sobre raíz cuadrada de x. Bueno, raíz cuadrada de x vale 81, sería raíz cuadrada de 81 menos 1 sobre raíz de 81. Pero ojo, raíz cuadrada de 81 es 9. Claro que sí. Menos 1 sobre raíz cuadrada de 81 también es 9. Ah, ya. Y mira, uy, qué bonito, mira lo que me queda. ¿Te das cuenta, sí o no? Ah, ya. 9 por 9, profesor, 9 por 9, 81. Menos 1, ¿cuánto es? Al ojo, al ojete, dime, ¿cuánto es? 9 por 9, 81, menos 1, 80. Sobre el mismo denominador que es 9. Y esa sería la RETA. Muy bien. O sea que la respuesta sería acá la C de sevillano, la C de ceviche, recontra peruano. ¿Te das cuenta? Entonces, así de facilísimo. Míralo bien. Y esa es la respuesta. Y salió recontra facilísima como todas las preguntas. Muy bien. Entonces, así es como se debe resolver. Como ya te he explicado, tú puedes utilizar diferentes métodos, pero obviamente busca el que sea más rápido y el que sea más apropiado para todos nosotros. Buenos días, chicos. Espero que les esté yendo bien y espero que estén disfrutando de lo que estamos haciendo, por si acaso. Porque todo es para ustedes, ¿no? Por si acaso. Entonces, sabes que en esta página puedes tú encontrar bastante material sumamente importante en todos los cursos que tú desees. O sea, aritmética, álgebra, geometría, física, química. O sea, todo lo que tú necesites para tu aprendizaje, nosotros te brindamos en esta página. No lo olvides, por favor. Entonces, estamos ahora ante un examen tipo para el ingreso a una universidad. Por ejemplo, tenemos acá, nos dice, si la función f de x es igual a 3a elevado a la x más 1, donde a es mayor que 0, y la función f de x menos 1 igual a 9 veces f de x más 1. Halle el valor de a. Bueno, vamos a calcular el valor de a, tomando en cuenta lógicamente esta regla y también la regla fundamental, o sea, el valor de la función. Muy bien. Bueno, reemplazando los valores, lo que yo voy a hacer primero es calcular el valor de f de x menos 1. Bueno, por acá más o menos diré el valor de f de x menos 1 será igual entonces a esto de acá, que es 3a elevado a la x más 1, pero ya no va a ser x, porque x ahora se reemplaza por x menos 1. Ahí sería entonces x menos 1 más 1. Bueno, eso es lo mismo de decir 3a y todo elevado a la x. Claro, lógicamente, ¿no? Porque esto con esto se me va. Bien. Ahora el f de x más 1, ¿no? A ver. Sería x más 1 igual a... sería la misma regla de correspondencia, o sea, 3a elevado a la x más 1. Pero ojo, este x que era ya no va a ser así, sino ahora será x más 1. O sea, sería el x por x más 1, pero obviamente agregándole 1. Ya. O sea que el profesor quiere decir que esto es igual a 3a elevado a la x más 2. Eso quiere decir. Muy bien, entonces, muy bien, chamacos, ya estamos viendo cómo es eso, ¿no? Y ese valor, lógicamente, lo voy a reemplazar en esta otra regla que me están dando. Bueno, como estoy reemplazando valores, que obviamente son considerados acá, parece que estamos en el tema de valor numérico, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo ahí. El tema entonces que estamos tratando ahorita es el de valor numérico. Perfecto, muy bien. Entonces, de acuerdo a ello, reemplazándolo acá, el f de x menos 1 vale 3a a la x. Ya, pongámoslo entonces. Sería 3a todo elevado a la x. Y eso será igual a 9 veces a la profe
9 veces q, f de x más 1, bueno, que te salió cuánto, ahí está, ¿no? X más 2. Sería entonces 3a elevado a la x más 2. Muy bien, parece que ya no hay ningún problema, pero no parece nada más. Lo que haríamos ahora en este caso sería cambiar, ¿no? O sea, esto de acá lo bajo, o si no, mira, vamos a hacer algo más práctico. 3a elevado a la x igual a 9 por... Esto de acá lo voy a separar de sus exponentes por la ley de exponentes conocida como producto de potencias de igual base, ¿no? O sea, sería 3a elevado a la x por 3a elevado al cuadrado. Muy bien, nos cuenta entonces que la ecuación es indispensable del valor de x, o sea que se me va y se me van toditas. Entonces, profe, ¿qué es lo que me está quedando? Me está quedando este valor, bueno, donde esto de acá pasa a dividir, sería entonces 1/9 igual, obviamente, a 3a elevado a cuánto, al cuadrado. Ahora lo que yo haría, por consiguiente, sería sacarle la raíz cuadrada. Al sacarle la raíz cuadrada, el valor de 3a sería, bueno, 1/3, o sería menos 1/3, porque tú sabes que una raíz cuadrada admite dos valores. Ya, pero ahora, este es el detalle, mira. Si la raíz cuadrada admite dos valores, ¿no? A la hora de sacarle la raíz cuadrada, ¿cuál de los dos sería el desarrollo? Pero mira, vamos a sustentarnos con este pequeño detalle que me decía que a es mayor que 0. Entonces, como a es mayor que 0, obviamente que esto de acá no pasa nada porque es negativo. Entonces, ¿cuál puede ser? Sería que el 3 pasará a multiplicar acá abajo y te va a quedar que a es igual a 1/9. Esa sería la respuesta, tal y como lo estás observando, ¿no? Fácil y sencillamente, nosotros lo hemos hecho, ¿te das cuenta? Solamente hemos aplicado ya los conceptos conocidos, ¿no? Por nosotros. Muy bien, entonces la respuesta sería la A de animalito. Claro que sí. A de amigo también puede ser, ¿no? Claro, entonces ya saben, ¿no? Sigue repasando, por favor. Visita bastante nuestra página, ¿no? Y comenta a ver cómo te gusta este video.